En este video va a tocar hablar sobre lo que sería la parte de los tipos de texto que se puede encontrar dentro de Matplotlib. Nosotros vimos diferentes tipos de gráficas que podríamos generar, diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de funciones y muchísimas cosas más. El tema de los textos es algo importante que tenemos que manejar dentro de lo que sería Python para poder justamente referenciar diferentes cosas dentro de nuestra gráfica, ¿sí? Y para eso vamos a importar lo que sería NumPy. Como ves ahí en pantalla, importamos NumPy como NP, por convención. Vos le podés nombrar como siempre el nombre que quieras. Matplotlib como siempre, el módulo pyplot, plt, ¿sí? Yo la función ya la tengo guardada, qué es lo que hace y cuáles son los diferentes parámetros. La vamos a colocar acá. Y como verás, dentro de la función se pueden trabajar diferentes parámetros. Fíjate, el primer parámetro más importante sería la posición en X, en el eje de las abscisas, y la posición en Y, en el eje de las ordenadas. Seguidamente por lo que sería el texto que nosotros queremos referenciar. Por ejemplo, esta es una función cuadrática, no sé, esta es una función lineal, una función exponencial, lo que vos quieras. El color que va a tener ese texto, o sea, el color de la letra, no del fondo, no es el background, ¿sí? Sino sería el color de la letra. El size, que sería el tamaño, font weight, font style y después la rotación. Este tipo de rotación lo tenés que trabajar en grados, ya que por ahí podés escribir un texto perpendicular al eje de las ordenadas, por ejemplo, o un texto en vertical, o lo que vos quieras, ¿sí? Pero esto sería la función preestablecida. Y para poder implementar esto, primero habría que crear, como vimos en la clase anterior, diferentes ejes de coordenada y de esa forma poder plotear nuestra gráfica, ¿sí? Así que vamos a declarar x1, por ejemplo, que sea igual a 0, después x2 como punto máximo que sea igual a 100, se me ocurre para que sean redondos los valores, y 1 que sea igual a 0, y después y2 que sea igual a 100. Vamos a utilizar la función plt.axis, que también vimos en la clase anterior, te la expliqué cómo se podría implementar, cómo funcionaba y cuál es la importancia de implementarla nosotros. Vamos a colocar x1, x2 y 1 y 2. Si esto lo imprimimos, Shift Enter, ahí tendríamos esto ploteado, ¿sí? No tenemos nada, lógicamente, porque aún no desarrollamos nada, pero tendríamos nuestros ejes que creamos nosotros. Cuando trabajas con background tipo oscuro, es importante que por ahí lo abras en una pestaña nueva y puedas visualizar bien qué es lo que tenés, ¿sí? Fíjate, de 0 a 100 en el eje de las abscisas y de 0 a 100 en el eje de las ordenadas. Se puede trabajar con una función también llamada .axis, pero específicamente pasándole, podríamos indicarle, por ejemplo, que esto sea false, si no querés trabajar con los ejes que vos creaste, por ejemplo, plt.axis, nuevamente implementamos esa función y le pasamos entre sus argumentos el parámetro off. Si damos Shift Enter, vas a ver que no tenemos nada implementado. No tenemos nada implementado. Así que bueno, esto siempre tiene que estar en on o por defecto no lo coloques. ¿Sí? Si no lo colocas, por defecto esto te lo debería plotear. Así que esto queda comentado para que lo visualices después. Después podríamos brillar esto, plt.grid. plt.grid ya lo vimos al comienzo del curso. Vamos a decirle que sea igual a true. Shift Enter, ahí tendríamos brillado nuestra salida. Podríamos indicarle un título también, plt.title, entre sus parámetros ejemplo de texto. Shift Enter, ahí tendríamos nuestra salida, abrimos y se visualizaría de esa forma, ¿sí? Bien. Vamos a implementar esa función, para esto voy a cortarla de acá, control X, mejor, ¿sí? Vamos a splitear esta fila, vamos a borrarla mejor, ahí, para que quede más ordenado, y vamos a implementar esa función que te acabé de decir. Siempre copiar la función, todos sus parámetros, ¿sí? Para tenerla en un punto y saber cuáles son los parámetros que puedes implementar y cómo lo implementas, ¿sí? Porque hay muchísimas funciones en Python, pero muchísimas, al igual que muchísimos lenguajes de programación. Entonces, de memoria todo uno no se puede acordar. Por eso siempre tenés que traerlas al desarrollo que vos estás haciendo para saber cuáles son los parámetros originales de la misma. Entonces, para eso podríamos escribir un texto pequeño, por ejemplo, implementando esa función, pl.text. Entre sus paréntesis les indicamos las diferentes posiciones. En este caso, podríamos indicarlo acá o acá arriba,
en 20 en X y en 80 para Y. Entonces sería 20-80, eje las abscisas, eje las ordenadas. Y acá, entre comillas, texto pequeño podríamos indicarle que sea. Después el tamaño, tendríamos que indicarle, bueno, smile, porque el tamaño, fíjate que en otras funciones las trabajamos con números. Bueno, en este caso tiene que ser con texto. Si mal no recuerdo, small, large y otro más, que habría que fijarse bien por internet, que habría que fijarse bien la documentación. Hasta el momento me acuerdo que es small y large. Y en base a eso podés jugar con lo que sería el font weight y también con el font style. Y bueno, vamos a seguir implementando esto. Texto pequeño, podríamos colocar entonces small, shift enter, algo pasó, PLT, hay que escribirlo bien acá. Bien, ahí tendríamos nuestro texto pequeño. Si nosotros escribimos lo mismo, más abajo, podríamos indicarle, por ejemplo, que en vez que sea 80 sea 70, shift enter, vas a ver que por defecto, si vos no colocas